Ahora que me he dado la tarea de intentar traer el análisis de aquellos libros que compré cuando comencé a interesarme en este pasatiempo de una forma más seria, no me cabe la menor duda que uno al que le debía un espacio en el canal era a la narración de Arthur Gordon Pym, del ya reconocido Edgar Allan Poe. El solo mencionar el título de la obra me trae gratos recuerdos, pues viene a mi memoria un periodo en el que mis expectativas y mi emoción por encontrar nuevas obras y autores estaban más elevados que los mismos dioses, dado a que se involucra el factor de mi poca solvencia económica de entonces y mi desconocimiento de tiendas y editoriales dedicadas. Si hago un esfuerzo por recordar el cómo llegué hasta ese libro, creo que, para bien o para mal, tengo que hacer la mención de dos viejos conocidos de por aquí, Lovecraft y la editorial Valdemar. Al parecer siempre me veré relacionado con ellos de una forma u otra. Cuando apenas había conocido lo más popular del genio de Providence, como era de suponer, intenté hacerme con todas sus obras por todos los medios posibles. Cabe destacar que en aquel momento no me importaba el que si esta o aquella casa editorial tenían prestigio o experiencia en el tipo de literatura que me agradaba. Fue así que compré Las Montañas de la Locura, en su edición del Club de Diógenes, sin siquiera importarme quiénes estaban detrás del producto. Yo únicamente deseaba leer, y eso era todo. Lo que sí recuerdo con claridad fue que vociferé a razón de que ese libro me había costado 10 veces más de lo que había pagado por otros de Lovecraft en Editorial Tomo, debido a que me podía permitir pocos lujos entonces. A pesar de que la lectura de Las Montañas en la Locura me pareció sumamente aburrida y tediosa, sigo diciendo que es una de las novelas que menos me gustan de Lovecraft. La verdad, no todo fue tan malo, puesto que, gracias a la sinopsis de la cubierta trasera, fue que conocí la propuesta de Poe. En esos párrafos, Valdemar nos promociona Las Montañas en la Locura como una continuación que muchos lectores consideran respecto al relato largo que hoy nos compete, y eso, desde mi punto de vista consumista, suena muy atractivo y revelador. En aquel momento mi mente inmadura se había creado una idea sobrevalorada de ese texto y pensé, si alguien ha decidido hacerle una continuación, es que se trata de una historia sobresaliente. Indagando en la internet de esos años, me enteré que no solo Lovecraft había intentado ponerle punto final a la narración de Arthur Gordon Pym, sino que otros de sus discípulos, en este caso Julio Verne, lo había intentado con La Esfinge de los Hielos, eso sin contar otras propuestas como Un descubrimiento misterioso de Charles Romain Drake, que nos narra la perspectiva de uno de los personajes secundarios tras el desenlace del libro original, así como otra secuela no oficial francesa titulada La Conquista del Señor de Dominique André. Cabe señalar que de todos estos fanfictions profesionales, nótese lo paradójico del asunto respecto a los fanfictions, únicamente conozco Las Montañas de la Locura, que ya no quiero recordar más, y La Esfinge de los Hielos, que publicó Editorial Akal en una edición que no me gusta para nada. De hecho, si Akal no hubiese empezado a sacar sus ediciones anotadas de Drácula y Alicia en el País de las Maravillas, mi opinión de ellos no sería hoy del todo tan buena. Si quieren que traiga el análisis de ese libro, háganmelo saber en la caja de los comentarios. Pero, ¿por qué existen tantas continuaciones no canónicas? Muchos comentan que Poe no dejó un desenlace claro en el último capítulo y que, a partir de ahí, las mentes más inquietas dieron rienda suelta a todos los homenajes habidos y por haber. Según mi opinión, puedo decirles que todos están equivocados. Lovecraft, Verne y los demás autores. Este rubro lo comentaré más adelante. Donde sí puedo darles la razón es que el cierre de la novela de Poe es ambiguo, muy ambiguo, aunque no creo que esté al nivel de lo que sucedió con el cuento del Faro que José María Nebreda nos incluye en la antología de Aguas Profundas, o mejor dicho, nos incluye una reinterpretación de Joshua Snow, y del que ya les platicaré llegado el momento. Resulta curioso que las tramas de las dos historias estén inacabadas aparentemente, y que su temática sea marítima. Así pues, en ese pasado no tan remoto, donde los grupos de compra-venta de Facebook ni siquiera existían como los conocemos hoy, dado a que esa red social apenas estaba en pañales, mi única alternativa era acceder a una versión de Mercado Libre más insegura que la actual,
dado que el comprador estaba muy desprotegido y las estafas eran más frecuentes. De hecho, creo que Mercado Pago apenas ya estaba empezando. Si hoy pongo en la barra de búsqueda de Mercado Libre el título del libro, o inclusive su título alterno, que es Como yo lo conseguí, las aventuras de Arthur Gordon Pym, no la narración de Arthur Gordon Pym, veremos una gran cantidad de propuestas que van desde las impresas por Valdemar, Mirlo, la edición ilustrada de Alma, a la que le traigo muchas ganas, y hasta las versiones de Tomo, Emu y Mirlo, unos ejemplares tan económicos que no tuve la fortuna de toparme. Así pues, gracias a la escasez, cayó en mis manos una edición de la narración de Arthur Gordon Pym de la extinta Casa Editorial del Valle de México, una empresa de la que no tengo ningún dato, salvo de que también son responsables de una muy buena edición en 2 volúmenes, que también poseo, de la Divina Comedia, ya que es de gran tamaño, está anotada y posee ilustraciones de Gustavo Doré. Muy accesible, la verdad. El hecho es que, para mi asombro, esa edición de Arthur Gordon Pym que adquirí vino acompañada por otros 2 grandes clásicos que no he leído por falta de tiempo e interés, aunque he de decir que debo de hacerlo: Ivanhoe y El último de los mohicanos. He de decir que mi ejemplar corresponde al año de 1976, por lo que las páginas que ven en pantalla son mucho más viejas que yo. Respecto al argumento de la novela, declararé que tengo varias cosas por decir. Para empezar, se trata de mi historia favorita de Edgar Allan Poe, pues han pasado ya casi 10 años y soy capaz de recordarla sin ningún problema, a diferencia de otros libros o autores que no han corrido con la misma suerte y que he leído recientemente. Encasillarla dentro del subgénero del terror es algo ilógico y creo que todavía lo sería más el hacerlo en la categoría del terror marítimo, pues como sabrán, Poe no se dedicaba por entero a este estilo, sino que muchas veces escribía lo que le daba en gana, intercalando a veces con la fantasía, el humorismo, la ciencia ficción o fantasía especulativa y el policíaco, siendo considerado precursor de estos 2 últimos. De hecho, creo que la narración de Arthur Gordon Pym es una mezcla de todos los anteriores, pero con una leve pizca del relato de aventuras a razón de toda la carga de acción que contiene. La historia comienza con 2 jóvenes atolondrados, August y Arthur, nuestro protagonista, relatándonos el cómo casi terminan ahogados por haber abordado un pequeño bote a causa de una imprudente borrachera. Tal recuerdo le viene a la mente a Pym cuando, motivado una vez más por su estupidez, logra colarse junto con su perro Tiger en el Grampus, un ballenero en donde el padre de su amigo August es el capitán. Gracias a esta parte fue que Al otro lado de la montaña de Michael Bernanos captó mi atención. Todo se viene abajo cuando un motín aniquila a casi toda la tripulación del Grampus y es aquí donde las habilidades de Poe empezarán a brillar, pues empleará el suspenso como su mejor recurso y eso hará que estemos enganchados a la lectura. Dirk Peters, uno de los amotinados, se convertirá en uno de los nuevos aliados y en el mejor amigo de Pym para poder hacerse de nuevo con el control del barco. A partir de aquí el escenario de un naufragio y el uso recurrente del gore, porque en su momento llegué a considerar esta novela como una precursora del gore, al igual que varios relatos de Hans Heinz Ivars, será el alma de esta genialidad. Después de aquí comienza la parte en donde Peters y Arthur llegan hasta la isla Tzalal junto a unos nativos de color negro hasta los dientes, literalmente tienen los dientes de ese tono, y luego todo empieza a ponerse caleidoscópico como en el relato El coloquio entre monos y una, terminando con la aparición de una entidad blanca resplandeciente, unos extraños jeroglíficos de calidad mediterránea, unas alucinaciones por parte de Pym con una extraña dualidad sobre lo blanco y lo negro, y otras cosas que no quiero decirles para no hacerles tremendo spoiler. El cómo llegó Peters sano y salvo con el diario de su amigo se trata de la parte donde Lovecraft, Verne y compañía se aprovechan para decir el desenlace no es claro. Y sin embargo se equivocan porque sí que lo es, ya que tan solo basta con que leamos con cuidado el párrafo final. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí! Mientras que el uno le atribuye el grito Tekeli Li Li a sus aberraciones biológicas del pasado, el otro se inventa un imán gigante en medio de la nada.
Yo considero que no eran necesarias tales continuaciones, pero tal vez existen por un motivo. De hecho, y dada la naturaleza mediterránea de los jeroglíficos que he mencionado antes, no me extraña el empleo por parte de Poe para el nombre de la isla Tzalal, ya que la palabra forma parte del léxico hebreo del Antiguo Testamento como una definición bastante confusa que, para esta ocasión, me ha sobrepasado. No se los puedo decir porque no lo sé. A lo mejor este rasgo de civilización antiquísima fuese lo que cautivó a Lovecraft de la misma forma que la isla Tzalal lo hizo con Verne, pues las descripciones de la flora y fauna del lugar pueden ser un antecedente de lo que más tarde veríamos en Viaje al centro de la Tierra, por ejemplo. En definitiva, estamos ante la única novela que el padre del Cuervo nos escribió. Si aquella conclusión enigmática realmente se escapa de las manos de nuestro sagaz escritor, infiero que se debe, en gran parte, a su tormentoso estilo de vida y el resto de sus actividades, aunque sinceramente no es para justificar. De cualquier modo, la narración de Arthur Gordon Pym es una obra que les encantará a pesar de no ser de horror, debido a que incluye demasiados elementos de otros subgéneros coincidentes que serán como un aire fresco sobre nuestra atormentada mente. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Nos vemos y hasta la próxima.